Me voy a alistar. Yo no soy ni de tabletas ni de computadoras. Yo soy de papel y lápiz. Todo lo anoto, así es que voy a acomodar mis apuntes. Me siento privilegiada en este lugar. Me gusta subir esas 2 graditas porque compartir la palabra de Dios con sus hijos es algo extraordinario. Realmente es el mayor y el mejor galardón que uno puede tener, compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios tome el control de lo que va a suceder durante los próximos minutos. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día. Muchas gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad de venir a este lugar y edificarnos con tu palabra. Tu palabra dice con claridad que el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, Dios, te pido que quites de mis hermanos todo elemento distractor, todo aquello que los pueda confundir y que estén muy atentos, Señor, a lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Reconocemos que no es palabra de hombre, que no es palabra de mujer, que es tu palabra poderosa, que edifica y que levanta, la que va a ser escuchada el día de hoy. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios amado. Amén. Esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy es una palabra exhortativa. Y eso significa que es una palabra que nos va a levantar. La tenemos que entender. Es una palabra que nos va a edificar muchísimo. Estaba sacando cuentas, no soy buena en matemáticas, espero haberla pegado. Estaba sacando cuentas de los días que hemos vivido durante este año y los que nos faltan por vivir. De acuerdo a mis cuentas, hemos vivido 329 días del 2018. Comencemos a reflexionar, a pensar dentro de nosotros introspectivamente cómo los hemos vivido. Sin lugar a dudas, nuestro terreno no siempre está parejo. Nosotros algunas veces tenemos muchas pruebas que enfrentar, muchas tormentas. Esta congregación durante este año tuvo una prueba muy, muy grande, muy dolorosa. Pero nosotros nos paramos en firme y reflexionamos y pensamos cómo la enfrentamos. La prueba nos aniquiló, nos detuvo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra fe, o creyendo que Dios está con nosotros, continuamos adelante. Él es nuestro soporte, nuestro sostén. Reflexionemos cómo hemos enfrentado nuestras pruebas. Durante el 2018 nos faltan 36 días por vivir. Así es que vamos a tener palabra de Dios para que estos días que están por venir, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si el día malo viene, no sabemos si la aflicción nuevamente va a tocar nuestra puerta, no sabemos cómo. Pero creamos firmemente que refugiados en el Señor, echándonos de lleno en sus brazos, toda tormenta puede ser superada y vamos a continuar caminando. La palabra de Dios dice en el Salmo 73, 28, para mí el bien es estar cerca de Dios. La oportunidad que nos da Dios de estar cerca de Él, vean, el estar cerca de Dios es una decisión personal. Yo siempre he dicho que el mensaje es totalmente universal, pero la aceptación que usted hace de la palabra de Dios es un asunto totalmente personal, es una escogencia en nuestra vida. El salmista nos acaba de decir algo, una verdad real. Acercarnos a Dios
es encontrar el bien. Realmente Dios, pese a toda circunstancia, como lo decía la pastora Paola hoy por la mañana, pese a toda circunstancia, nada. Cuando estamos firmemente parados junto al Señor, el Señor en nosotros, parados en la roca que es Jesús, nada, ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna persona, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Por otro lado, Juan 15:5 dice, separados de mí, del Señor, no pueden ustedes hacer nada. Y eso es una debilidad en nosotros y es una tremenda amenaza para no vivir con la felicidad, el gozo y la paz con la cual Dios quiere que vivamos a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Muchas veces creemos que la paz, el gozo, la victoria, el atravesar la tormenta es solamente para el grupo de liderazgo de la iglesia. Muchas personas piensan que ellos sí están firmes, parados en la roca, que ellos sí conocen la palabra, que ellos sí la entienden, pero otros tantos piensan que es demasiado el pecado que arrastran consigo y que no se pueden acercar a Dios porque son indignos. Y eso es una de las tantas mentiras, es una de las tantas falsedades que el Padre de toda mentira quiere plantar aquí en nuestro corazón. Cada sangre derramada por el Señor en la cruz del Calvario es por nosotros, por cada uno de ustedes, los que hoy están en la congregación escuchando palabra de Dios. Es por usted que el Señor murió en la cruz, para levantarlo, para redimirlo, para perdón de pecados, para restaurar su vida. Todos tenemos derecho a esa vida que Dios tiene para nosotros. No es solamente para algunas personas. Pensemos un poco, el Señor me traía algunos personajes bíblicos. Muchas personas también creen que las historias que están narradas en la palabra de Dios son historias, son invenciones. Y todo lo que está narrado en la palabra de Dios salió del corazón de Dios. Y está escrito porque Él inspiró a algunos hombres para que lo escribieran y permaneciera y nosotros pudiéramos leer las escrituras y edificarnos. Eso es las historias que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Son verdad. Sus personajes son reales. Fueron hombres de carne y hueso como nosotros. Diferencia, totalmente confiando en Dios. Diferencia, escuchando siempre la voz de Dios. Como muchas veces reconozcámoslo, no lo logramos hacer. Pensemos en Pedro. Uno dice, Pedro, wow, qué hombre. Bueno, Pedro tuvo sus fallas. Pedro tuvo sus fallas. Después de haber visto el mensaje extraordinario de los peces y los panes, ¿quién podía desconfiar del poder y del amor de Dios? ¿Quién? ¿Alguno piensa uno? ¿Se atrevería a desconfiar de que el Señor Jesús era el Hijo de Dios después de haber visto semejante milagro? ¿Cuándo terminó la repartición? Cuando terminó la repartición de los panes y los peces, Jesús se alejó por un momento con sus discípulos y luego les dijo, tomen la barca y vayan mar adentro, luego yo los alcanzo. Jesús, como era costumbre en él, se fue solito a un lugar tranquilo y pacífico a orar, a tener relación con su papá, porque de ahí provenía su poder, su autoridad, de ahí provenía todo, como también para nosotros proviene todo de él. Cuando Jesús terminó su tiempo de oración, comenzó a caminar sobre las aguas para alcanzarlos. Ellos ya estaban mar adentro. Cuando los discípulos lo vieron, después de ver el milagro, dudaron y dijeron, un fantasma. No lo reconocieron. Y Pedro dijo,
si eres tu Señor, haz que yo también camine. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Parece que la fe y la confianza de Pedro en ese momento estaba robustecida, pero de repente el mar se comenzó a picar y las olas estaban embravecidas y en ese momento Pedro sintió temor y se hundió. Pedro sintió temor y se hundió en la tormenta que estaba viviendo. A Pedro se le olvidó el poder que tenía Jesús, se hundió. Y dice una sola palabra. ¿Cuál fue esa palabra que salió de la boca de Pedro? ¡Sálvame! ¡Sálvame! Dios siempre está en medio de su tormenta. Dios siempre está, Dios no vive la tormenta. Él está por encima de las tormentas. Pero Dios lo ayuda a usted a superar la tormenta que en este momento o en los momentos pasados o en los que están por venir, usted va a vivir y yo también. Pedro dijo, sálvame. El Señor Jesucristo extendió su mano y lo levantó y lo sacó de su gran tormenta. ¿Ok? Pedro falló. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como ustedes y como yo. Elías, el gran profeta de Dios, el que mató a los profetas de Baal, el que se atemorizó por la amenaza de la reina Jezabel. Elías salió corriendo temeroso en su tormenta y se escondió en la cueva. ¿Y qué dijo Elías? Quiero morirme, ya no quiero seguir siendo el profeta de Dios, haciendo milagros extraordinarios, como levantar de la muerte a la hija de la viuda de Sarepta. Ese hombre que todos decimos, wow, qué profeta. Aquel otro discípulo que todos decimos, wow, Pedro, es un hombre o fueron hombres como ustedes y como yo. Diferencia, confiaron en el Señor. Entonces, Dios cuando nos dice, acérquense a mí, que yo tengo planes de bien y de bienestar, quiero que terminen el año en victoria. Dios nos está llamando a eso. ¿Cuál es la respuesta? Confíe. Arrójese en los brazos de Dios, no importa lo que usted esté viviendo en este momento. Confíe en Él, que su fe, la certeza y convicción de que Dios está con usted sea creciente. No dude, no sea incrédulo, porque eso detiene el milagro que está por venir sobre su vida. Cuando Jesús predicaba en Nazaret y toda la gente que lo escuchaba era su vecindario, ellos comenzaban a dudar. A pesar de la sabiduría y el conocimiento que le escuchaban a Jesús cuando enseñaba en la sinagoga, todas las personas decían, pero como que este es el Mesías, ¿cómo si es el hijo del carpintero? ¿Cómo si proviene de una familia tan humilde? No, este no es. Y toda esa incredulidad impedía que el milagro se desatara. Moraleja. Su incredulidad, la mía. Toda aquella desconfianza que usted puede tener con respecto a lo que está escrito, que yo también he vivido. Aquí nadie puede decir que en algún momento de su vida no ha tenido amagos de incredulidad. Es cierto, alguna vez en nuestra vida hemos sido incrédulos, pero déjeme decirle que esa incredulidad detiene la bendición que Dios tiene para usted. Acérquese al trono de la gracia y encuentre a Dios. Apártese de Dios, dele la espalda y nada bueno puede ocurrir. Yo le decía al pastor Alejandro hoy en la mañana, bueno, no es que nada va a ocurrir, es que sí, pueden ocurrir muchas cosas, pero todas malas. Y todas lo van a llevar a la derrota. Nuestras vidas, pensaba yo mientras meditaba sobre la prédica, sobre la palabra que Dios tiene para ustedes hoy, nuestra vida se parece mucho al tránsito, a la travesía del pueblo de Dios por el desierto. Dígame si no. Algunas veces con gozo,
otras veces en derrota, algunas veces creyendo, el otro día, otras veces en una quejadera espantosa. ¿Ah? ¿Y a dónde estaba Dios? Les dio Dios la espalda en esos momentos de tormenta de esa gente que pudo atravesar el desierto en poco tiempo. Las tormentas que vivieron pudieron haberlas evitado. Duraron años dando vuelta y vuelta en el desierto por pura desobediencia, porque ellos decidieron alejarse de Dios y darle la espalda. Muchos de ellos, bueno, pues pareciera que nuestras vidas muchas veces se parecen al pueblo de Dios en el tránsito por el desierto, pero eso no debe ser. Dios nos está llamando a confiar. Y en el desierto se levantó un hombre que nos deja mucha enseñanza. Se levantó Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Josué que andaba hombro a hombro con Moisés, viéndolo, escuchándolo, aprendiendo de Moisés. Y llegó el tiempo en que le tocó dirigir al pueblo de Dios hacia la promesa. ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida, la tierra buena, la tierra de la leche, la tierra de la miel, la tierra del fruto. Josué le tocó concluir la historia. Ahora, ¿quién fue Josué? Josué no siempre se llamó Josué. Josué se llamaba Oseas. Así se llamaba Josué. Pero resulta que Moisés, viendo el calibre de la obra que iba a desarrollar Josué, le cambió el nombre y le puso Josué. Y Josué significa Dios da la victoria. Eso significa el nombre de Josué. Entonces Josué, Dios se acercó a Josué y le dijo, Josué, voy a leerlo. 1:9, Josué 1:9. Mira, José, te ordeno, es un mandato. Te ordeno, te mando que te esfuerces y seas muy valiente, Josué. No temas, no vayas a desmayar, no te vayas a desanimar, Josué, porque yo estaré contigo. En donde quiera que tú vayas, estaré contigo, Josué. Yo quiero que estas palabras las atesoren en su corazón, porque hoy Dios les está diciendo, tal vez ustedes no estén desarrollando una empresa tan extraordinaria como la que Josué estaba desarrollando en el desierto con el pueblo de Dios, llevándolos hacia la promesa, llevándolos hacia la tierra prometida. Tal vez no, tal vez su prueba y su tormenta sean tan gigantescas como eso. Recuerden la palabra de Dios, no temas, no desmayes. Y si Dios le estaba diciendo eso a Josué, era porque Dios sabía que grandes cosas iban a venir. Dios se tenía que enfrentar a grandes guerreros, tenía que librar grandes luchas, Josué, para poner su pie de conquista en la tierra prometida. Dios te promete cosas. En medio de la tormenta, Dios te promete que nunca te va a abandonar y que jamás te va a desamparar. ¿Qué te pide? ¿Qué te ordena? Valentía, esfuerzo. Echa fuera todo temor, echa fuera toda incredulidad. No desmayes, no te desanimes. El piso no siempre va a estar parejo, pero aún así confía. Confía, es lo que Dios está pidiendo. Confíen. Mi palabra es para siempre. Como le hablé a Moisés, como le hablé a Josué, hoy Dios nos está hablando. Confiemos, vamos hacia adelante. Hay promesas que conquistar, pero no se detengan. No se detengan. Dios no nos va a abandonar aún y cuando la prueba sea tan difícil. El Salmo 118 dice, el salmista dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo llegar a ese grado de espiritualidad, que aunque las cosas se pongan color hormiga, usted se levante y diga, no tengo miedo, Dios está conmigo. ¿Acaso puedo temer lo que el hombre o la mujer me puedan hacer? ¿Acaso puedo temer al hombre? No. El salmista lo dijo,
Dios está conmigo. ¿Acaso habrá alguien al cual yo temer? ¿Acaso habrá alguna circunstancia que te pueda derrotar? Paréntesis, se vale el sustillo, se vale el enojo, se vale por un tiempo prudencial la queja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto tan duro para mi vida o para la de mi familia? Pero no se vale permanecer ahí. No se vale permanecer derrotado. Dios no te quiere postrado, no adorando, postrado por desfallecimiento y porque estás caído. No se vale eso. Repito, se vale por un tiempo prudencial. Nuestro corazón está desgarrado, hay dolor ahí y Dios te entiende, pero Él te da lo necesario para salir adelante. Y lo necesario está en la palabra. Lo necesario está en la palabra de Dios. Dios también le dijo a Josué algo que, mire, anote el capítulo y el versículo donde usted va a encontrar esa palabra y apréndala, memorícela. Está en Josué 1:8 y esto es fundamental. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, Josué, nunca se apartes de lo que está escrito, pueblo de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque gracias a la obediencia, porque gracias a la vida pegada a la palabra de Dios, tu camino va a prosperar. Y todo, absolutamente todo, porque todo es todo, Dios no habla medias, todo te saldrá bien. ¡Qué bendición para nuestra vida este versículo, por Dios! No te apartes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un instructivo que viene de los cielos para que usted cada paso que dé lo haga de acuerdo a lo que está escrito. Y entonces, y solo entonces, viene la promesa. Tu camino, tu casa, tu familia, tu trabajo, todo va a prosperar y además todo te saldrá bien. Esto es un ejercicio, no es sencillo. Es un ejercicio. Estamos acostumbrados a otras cosas. La palabra de Dios lo dice también con claridad. No os adaptéis a este mundo. Eso quiere decir, no vivan conforme a lo que dice el mundo. ¿Qué agrega Dios? Renuévense. Lo que hay aquí en esta cabecita, sus pensamientos, renuévenlos. ¿Cómo? Lea la palabra de Dios. Ahí está escrito lo que Dios quiere para su vida. Transforme sus pensamientos. Dios solamente tiene pensamientos de poder y de autoridad para su vida. No mediocres, derrotistas, no. Ahí es donde la palabra desaprender tiene cabida. Aliméntese de la palabra de Dios, del agua de vida, del pan nuestro de cada día. Hágalo 24/7, todos los días reflexione sobre la palabra, léala, porque si no lo hace, entonces todos los planes de bienestar, buenos, maravillosos, de éxito que Dios tiene para su vida, usted nunca los va a conocer. Y entonces usted va a decir, ay, qué año 2018 más terrible, pasé moqueando todo el tiempo, pero no conoció la victoria porque usted no lo quiso. Es una decisión personal, Josué fue enviado junto con otras 10 personas a reconocer, a espiar la tierra que iban a poseer. Y vieron aquella tierra maravillosa, pero había un problema. Los habitantes de la tierra eran gigantes, diestros en la batalla, horrendos. De los 12 espías, 10 regresaron con un reporte: imposible, no podemos. La tierra es maravillosa y ahí vamos a vivir divinamente,
pero no nos atrevemos con esos gigantes que hay ahí. Solo 2 marcaron la diferencia, Caleb y Josué. Ellos dieron reporte igual, pero con una gran diferencia. Sí es cierto lo que ellos dicen, es una tierra maravillosa, el fruto ahí se va a dar al 100 por 1, pero esos gigantes no nos importan, esos gigantes no nos van a derrotar, porque si Dios está con nosotros, ¿quién se atreve contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién se atreve a hacerme el mal? Hemos visto diferencias de Josué, ¿verdad? Valiente, él hizo caso, él escuchó la voz de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Lo que vas a encontrar no va a ser fácil, Josué, pero yo estoy contigo y te daré la victoria. Eso es palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Cuál es el gigante que usted está enfrentando en su vida? ¿Cuál es? Una familia desunida, hijos en el mundo, desempleo, bolsillos vacíos. Tal vez está teniendo mucho temor y temblor por las noticias que se ciernen sobre este país, pero permítame decirle que Dios está con usted y no va a permitir que usted sea derrotado. Aun y cuando las noticias sean malas, Dios tiene planes de victoria para su vida. Dios tiene planes de victoria para su vida. Somos más que vencedores, gracias al Señor Jesucristo. ¿Quién vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? El que es nacido de Dios, dice la palabra. Hay versículos que uno tiene que memorizar, y este es uno de ellos. ¿Quién vence el mundo? Vence al mundo al que es nacido de Dios, no del vientre de su madre, el que es nacido de Dios. ¿Y quién es el que nace de Dios? El que reconoce que Jesús es el Señor, el que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el que vence el mundo. Ella es la que va a vencer el mundo. Hermanos, la palabra de Dios está tan llena de mensaje positivo para llenarnos de valentía y de esfuerzo. La palabra de Dios menciona, que el pastor Alejandro ahora lo estuvo mencionando, la palabra de Dios menciona a dónde edificamos nuestra casa. La palabra de Dios habla de aquel que edificó su casa sobre la roca. Y vino el vendaval, vino la prueba, vino el huracán, la tormenta, la inundación. Pero porque esa casa estaba sobre la roca, no fue derribada. Esa fue una persona prudente que actuó con la sabiduría que Dios le da. La otra persona edificó su casa sobre la arena, sobre arenas movedizas, y cuando vino lo mismo, la tormenta, el vendaval, la inundación, el terremoto, la casa fue destruida. Esa persona, ¿sabe cómo se le llama? Insensata. No tuvo sensatez, no tuvo sabiduría y tampoco tuvo conocimiento de la palabra de Dios. ¿A dónde edifica usted su vida? ¿Cómo la ha edificado? ¿A dónde está usted fuertemente parado, firme? En la roca llamada Jesús, roca inconmovible que permanece para siempre y que nadie la puede derribar. ¿A dónde está usted edificado? ¿A dónde está usted siendo reconstruido o construido? ¿Con qué materiales se está edificando? ¿Con la palabra de Dios? Entonces va a permanecer. Entonces va a prevalecer a pesar de las circunstancias. Pero si usted le da la espalda a Dios, usted va a estar sobre la arena. Y cuando venga la prueba y el vendaval, usted va a ser destruido, como la casa que fue edificada sobre la arena. A veces tenemos un corazón sumamente endurecido. Y quiero leerlos el pasaje de un libro maravilloso que nos tiene que llevar mucho a la reflexión. Está en el Salmo 81. Escuchen la voz de Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, dice el Señor. Los dejé por tanto
a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, si en mis caminos hubieran andado todos ustedes, en un momento, tan solo en un momento, habría yo derribado a sus enemigos, habría yo aplacado la tempestad y vuelto mis manos contra sus adversarios. Casi podemos escuchar el latido del corazón de Dios cuando implora ante nosotros diciendo: les ruego que me escuchen, les ruego que oigan mi voz. Cada uno de nosotros también debería preguntarse: Señor, ¿has estado tratando de decirme algo que necesito oír desesperadamente? ¿Has tratado de hablarme? ¿Me estás exhortando a escuchar tu voz? Me pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado cuando no estamos escuchando? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no le escuchamos? ¿Cuántas veces habrá tenido Dios algo específico que necesitábamos oír, pero hemos estado demasiado atareados para atenderle? ¿Cuántas veces, por Dios? Y Dios te pide que lo escuchemos. Y Dios nos está pidiendo hoy que sigamos de acuerdo a las Escrituras, a lo escrito, porque Él quiere que no seamos derrotados, porque Él quiere que estemos en una victoria. Eso es lo que el Señor quiere, pero tenemos un corazón endurecido. A veces creemos en los falsos méritos, así se llaman, los falsos méritos, son los méritos personales. A veces creemos que porque tenemos poder económico, porque tenemos algún tipo de gente que influencia ciertas situaciones, porque nos creemos, tal vez, como dicen por ahí, la mamá de Tarzán. A veces creemos que con esa actitud, con ese pensamiento, podemos pasar la tormenta, y permítame decirles que no, porque con esa actitud más bien vamos a enredarnos y a confundirnos y vamos a resultar avergonzados. Aquí, el único que salva, como se le dijo Pedro, sálvame, el único que tiende su mano y lo rescata es el Señor y nadie más. Por eso, refúgiese en Él, refúgiese en Él. ¿Cómo se refugió María? Marta y María, hermanas de Lázaro. Marta, afanada y turbada estás. Cuando Marta llega a reclamarle a Jesús, dime Jesús, estoy haciendo todo por atenderte. Y mira a María, postrada. Mira a María, no está haciendo nada. Está de brazos cruzados desde la perspectiva de Marta. Pero María estaba alcanzando lo mejor. El Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo está tu corazón? Afanado y turbado por muchas cosas, por lo que usted está viviendo. Están afanados y turbados. Ustedes saben que yo viví todos los días entre médicos, entre personal del sector salud. Me tocaba mucho conversar con ellos y ellos me decían a mí que los psiquiatras y los psicólogos durante este tiempo llenan sus bolsillos. Porque la gente llega a tal grado de desesperación. La gente no vive la fecha que significa la Navidad, el nacimiento del Salvador, no, la gente vive otra cosa. La gente vive el aguinaldo, la fiesta, la tomadera, el confeti, el espíritu de confeti, pero el Señor se va. Pero nosotros vivimos la verdadera fiesta, el nacimiento de nuestro Salvador. Pero mucha gente en su afán, como Marta, y en su turbación lo olvida. Pero ¿qué continúa diciendo el Señor? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. A ustedes tampoco les será quitada.
el postrarse a los pies del Maestro, al entrar en intimidad con Él, al escuchar su voz, al leer su palabra, eso a ustedes nunca les será quitado. Ustedes permanecerán con ese tesoro en sus vidas por siempre, dando pasos de triunfo y de victoria. Melissa, que es la que siempre me ayuda con esas bellezas. Gracias, Melissa. Yo le dije, Melissa, no le pongas el vestido a María como en el de aquella época. Ponle un vestido actual, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que esa mujer que escucha con tanto amor y atención a Jesús es cualquiera de nosotras. Es una mujer porque yo quise reproducir la experiencia de Jesús con María, pero ahí puede estar un hombre perfectamente, postrado a los pies del Maestro, escuchándolo. Y ojo con esto, la comunicación con Dios no puede ser nunca unidireccional, porque entonces se va a perder. ¿Qué quiere decir cuando yo digo que la comunicación con Dios no puede ser unidireccional? Eso quiere decir que Dios habla, usted lo escucha y se apagó la candela. Usted no hizo nada. Si usted no llevó a la práctica el conocimiento que Dios depositó en su corazón, eso es una comunicación unidireccional de una sola vía. Pero resulta que la comunicación es un círculo, y ese es el círculo que tenemos que practicar. Hay un emisor de donde brota el mensaje. El mensaje brotó de la boca de Dios. Hay muchos canales de comunicación. ¿Cómo usted escucha a Dios? Por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de los hermanos, por medio de los predicadores, por medio de las circunstancias, por muchos canales de comunicación usted escucha la voz de Dios y usted recibe el mensaje. Pero no se queda ahí, no se queda unidireccionalmente. Usted termina el círculo de comunicación llegando de nuevo al Señor, agradeciéndole lo que depositó en su corazón, agradeciéndole la palabra y ejecutándola. Ese es el círculo de la comunicación. Es algo que todos debemos de practicar. Es un proceso. Mire, nuestra relación con Dios es un proceso que a muchos nos cuesta, tal vez porque hemos permanecido mucho en el mundo y hemos estado adaptados a ellos, pero el Espíritu de Dios que mora en usted, la presencia de Dios en usted le va a permitir evolucionar espiritualmente y ser un verdadero creyente. Volvamos a recordar, edifiquemos nuestra casa en la roca, en Jesús. Los materiales de construcción, la palabra de Dios. El que edifica en la roca, el que edifica casa en la roca, el que se para firme, el que ha hecho de Jesús el centro de su vida, tiene paz a pesar de, tiene gozo a pesar de, tiene un crecimiento espiritual abrumador y es capaz de edificar a otras personas. Y resulta que ese es el propósito de nuestras vidas. A eso hemos sido llamados. Así es que adelante, hermanos. No teman, no desmayen, no se debiliten. A pesar de la tormenta, Dios está con ustedes y les dice, aquí estoy yo, vengo a salvarlos. La tormenta no tiene que ver nada con Dios. No hay tormenta, no hay problema que supere la capacidad resolutiva de Dios. Dios todo lo resuelve. Y eso es lo que Dios nos está comunicando hoy. Tenemos futuro, tenemos esperanza. Estos 36 días que faltan del 2018, vívalos con alegría, vívalos con gozo, con la esperanza, con esos brazos abiertos, refugio de Dios para su vida. Él nunca lo va a abandonar. No hay desamparo para usted en el corazón de Dios. Voy a terminar leyendo, ya que Gustavo ya se me está acercando. Esa es la voz de alarma. Nada más voy a leerles un parrafito. Dice así, pónganle mucha atención. Solo unos minutos ante el Dios que habla, puede transformar una vida.
cambiar una mente y reorientar el propósito y la dirección necesarios para la eternidad. El corazón entristecido es alentado, la mente confundida es reordenada, la perspectiva pesimista es eliminada, el espíritu solitario es acompañado, la voluntad rebelde es aquietada y el buscador desorientado es satisfecho. Donde quiera que iba y enseñaba, Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. A los que oían los llamaba bienaventurados. A los que rechazaban sus verdades los condenaba a mayor incredulidad. Porque una vez que hayamos oído hablar a Dios, no hay nada, absolutamente nada que se le compare. Todo lo demás empalidece al lado de la incomparable experiencia de oír a Dios. Por sobre todo, no hay absolutamente nada, problema, tribulación, circunstancia, incertidumbre que pueda desalojar la maravillosa paz y seguridad que resultan de estar decididamente del lado del receptor en la comunicación con Dios. El hombre que ha oído hablar a Dios tiene el perdurable poder de hacer frente al adversario, enfrentar tragedias y superar cualquier problema que se atraviese en su camino, porque en lo que Él ha hablado puede usted descansar confiado. Dios cumple sus promesas y garantiza su palabra. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue hablando hoy, y este mensaje que Dios puso en mi boca es para cada uno de nosotros, incluyéndome, porque Dios quiere que su vida sea victoriosa, sea victoriosa. Cada uno de nosotros va a decidir. Que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo de Dios ponga en cada uno de ustedes tanto el querer como el hacer. Amén.